Hechos capítulo 17. Seguimos con el relato de Pablo en su segundo viaje misionero. Hay un alboroto en Tesalónica, dice que pasando por Anfípolis y Apolonía llegaron a Tesalónica. Allí había una sinagoga de judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, cosa que a los judíos tradicionales ortodoxos les era muy difícil de comprender y aceptar a Jesús como el Mesías esperado. Y dice que algunos de ellos sí creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y también los griegos, casi siempre los griegos no se oponían, algunos se oponían por la clase de religión que existía, el paganismo religioso que existía en cada región, como lo vamos a ver más adelante. Pero dice que los griegos se convirtieron y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y formaron una turba contra Pablo. Y dice que uno de los discípulos de Pablo, que es específicamente Jasón, lo asediaron, lo tomaron, lo quisieron llevar preso. Ahora Jasón salió pues por fianza y lo soltaron, pero vemos siempre la insignia de la persecución. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia es un libro sumamente fidedigno. Es el libro de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser hombres de la palabra, con una mentalidad en la palabra, hablar la palabra, ministrar la palabra. Esto va a hacer que nosotros marquemos una vida diferencial. Me gustan mucho los gobernantes que estaban en Berea, en esta ciudad. Dice la Biblia, estos nobles que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, es decir, que eran muy pegados a las Escrituras. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, es decir, que Pablo estaba trastornando todas esas provincias. Dice que inmediatamente estos judíos enviaron pues a manera de persecución para entorpecer la obra de Dios. También vemos Pablo en Atenas, cuando pasa a Atenas, Atenas en Creta. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta Atenas era la cuna de la filosofía, y no solamente de la filosofía, sino del helenismo, del paganismo, de las escuelas filosóficas como los estoicos y los epicúreos, donde se profesaban a Zenón, uno de los profetas y fenómeno de Arato, que era uno de estos poetas que era muy mencionado en estas regiones. Y dice la Biblia que algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir todas estas palabras?
y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Me gusta mucho estas líneas. Predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. La resurrección debe de ser nuestra principal panacea. La resurrección debe de ser nuestro paradigma. La resurrección debe de ser un estilo de vida, porque la resurrección es sinónimo de vida. Esa vida que sale de nuestra boca, que emanamos de nuestro ser, está basado en conducta, está basado en transformación, está basado en propósito eterno. Y dice que tomándole le trajeron al Areópago, que era un lugar donde se discutía asuntos religiosos, políticos. Podemos saber que esta nueva enseñanza de la que hablas, le preguntaron, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué querrá decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo quiero anunciar, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos en manos humanas. Y esto es bastante interesante porque para Dios solamente había un solo templo donde se admitía la adoración. Los sacrificios eran específicamente en Sión y más a fondo en la ciudad de Jerusalén. Pero al ser quitado ese templo, Dios levanta otro templo que es la misma iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo, toda vida y todo hálito de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Y esto es bastante interesante. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, que a Dios no le cae nada de casualidad, nada de sorpresa. Dios, por su presciencia, conoce todas las cosas de antemano. Dios conoce todo el caminar, conoce el futuro de la tierra, de cada ser humano, de cada persona. Es decir, que Él fija el orden de los tiempos. Y es lo que dice aquí claramente. Y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, hablando específicamente de Fenómeno Arato. También ha dicho: porque linaje suyo somos. Esto también lo dijo un profeta, lo dijo un hombre que era un filósofo pagano, pero como Pablo extrae este dicho y lo aplica sanamente a las escrituras. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que es el mensaje principal, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse de Pablo. Estaremos mañana